Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y curiosidad en el mundo del espectáculo, un tema que sinceramente a muchos de nosotros nos tiene con el corazón un poco revuelto. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y algo muy específico que lo rodea, algo que tiene que ver con su pasado, con sus recuerdos, y sobre todo con una persona que al parecer, solo él parece recordar de una manera tan profunda. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin recuerda a Hande Erçel, nadie más lo hace. Así que prepárense porque vamos a desgranar qué hay detrás de esta afirmación, qué significa realmente este recuerdo y por qué nos importa tanto a nosotros, los fans. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en materia. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más comentadas y queridas del panorama turco, e incluso a nivel internacional. Cuando empezaron a salir, la química que desbordaban en pantalla, y que luego vimos fuera de ella, conquistó a millones de seguidores. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y su conexión fue tan palpable, tan natural, que era imposible no shippearlos. Los fans vivieron cada etapa de su romance, los primeros rumores, la confirmación, las escapadas románticas, las declaraciones públicas de amor, todo fue un torbellino de emociones que nos arrastró a todos. Vimos fotos en redes sociales, viajes juntos, y lo más importante, la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, parecía el cuento de hadas perfecto. Sin embargo, como muchas historias, la suya tuvo un final. Y cuando decimos final, nos referimos a que terminaron su relación. Las razones exactas, como suele suceder en estos casos, nunca se hicieron completamente públicas. Hubo especulaciones, rumores de incompatibilidad, diferencias en sus planes de futuro, lo típico. Pero lo que sí quedó claro es que tras su ruptura, ambos tomaron caminos separados. Y aquí es donde entra la intrigante cuestión que plantea nuestro título. Parece ser que mientras Hande Erçel ha seguido adelante con su vida, enfocándose en sus proyectos profesionales y quizás en nuevas experiencias personales, Kerem Bürsin, de alguna manera, sigue atado a los recuerdos de lo que fue su relación. No estamos hablando de una nostalgia sana, de esos recuerdos bonitos que uno guarda con cariño. Estamos hablando de algo que trasciende lo meramente sentimental, algo que se manifiesta en sus acciones, en sus palabras, en la forma en que él, y solo él, parece mantener viva una conexión que para Hande ya forma parte del pasado. ¿A qué nos referimos exactamente? Pues bien, hemos observado en entrevistas recientes, en sus publicaciones en redes sociales, y en las declaraciones de personas cercanas a él, que Kerem a menudo hace menciones a su tiempo con Hande. No son menciones casuales, sino que a veces se presentan como si estuviera comparando o evaluando situaciones actuales a través del prisma de su relación pasada. Por ejemplo, en algunas entrevistas, cuando se le pregunta sobre sus relaciones o sus expectativas, Kerem puede soltar comentarios que sutilmente o no tan sutilmente evocan el tiempo que compartió con Hande. Es como si, inconscientemente o de forma deliberada, su pasado con ella fuera un punto de referencia constante. Y lo más llamativo es que por lo que podemos percibir del lado de Hande, ella parece haber cerrado ese capítulo. Sus apariciones públicas, sus proyectos, su vida personal, no muestran indicios de esta misma fijación retrospectiva. Ella ha continuado con su carrera, ha participado en eventos, ha sido vista en diversas situaciones, y en ningún momento ha mostrado una necesidad aparente de referirse a su relación pasada con Kerem, al menos no de la misma manera en que él parece hacerlo. Es como si ella hubiera guardado esos recuerdos en una caja, los hubiera cerrado bien y hubiera seguido adelante, mientras que Kerem tiene esa caja abierta, y de vez en cuando saca algo de ella para mirarlo, para tocarlo, para que sea parte de su presente. Esto nos lleva a una pregunta importante: ¿por qué lo hace Kerem? ¿Es un acto de profundo amor y lealtad hacia los recuerdos compartidos? ¿O es una señal de que aún no ha superado completamente la relación? Podríamos pensar en varias razones. Quizás para Kerem, su tiempo con Hande fue un periodo particularmente feliz y significativo en su vida, un momento cumbre de su desarrollo personal y profesional, y es natural que lo recuerde con frecuencia. Tal vez las dinámicas de su relación eran tan únicas, la conexión tan especial, que es difícil encontrar algo que la reemplace o la igual. En su memoria.
Otra posibilidad es que Kerem, siendo una figura pública, se enfrente a una presión constante para hablar de su pasado. Los medios de comunicación, los fans, siempre quieren saber detalles, comparaciones, y quizás él sienta la necesidad de ser honesto sobre la importancia que Hande tuvo en su vida, aunque esto pueda interpretarse como una falta de avance. Además, en la cultura turca, las relaciones pueden tener un peso emocional y social muy fuerte, y a veces, la transición de una relación importante puede ser más lenta y compleja. Sin embargo, lo que realmente nos intriga es la aparente desconexión entre él y Hande en este aspecto. Si él recuerda y evoca esa etapa, ¿por qué ella no lo hace, al menos de forma pública? Esto podría sugerir diferentes cosas. Quizás para Hande el fin de la relación fue un fin definitivo, sin vuelta atrás, y ella ha elegido conscientemente dejar atrás esa etapa. O quizás, y esto es pura especulación, las razones de la ruptura fueron lo suficientemente dolorosas o complicadas como para que ella prefiera no mirar hacia atrás. La interpretación de Nadie más lo hace en el título es clave. No significa que Hande no tenga recuerdos de Kerem. Por supuesto que los tiene, fueron una pareja importante. Significa que en la esfera pública, en sus acciones y declaraciones, Kerem es quien mantiene esa memoria viva de una manera particular, casi como si estuviera defendiendo o honrando ese recuerdo, mientras que Hande ha avanzado, y su presente no parece estar tan ligado a esa evocación constante. Pensemos en algunos ejemplos concretos, aunque sin entrar en chismes o juicios, sino para ilustrar el punto. A veces en entrevistas Kerem Bürsin puede referirse a momentos o personas que lo marcaron, y si se indaga un poco, se puede deducir que se refiere a su tiempo con Hande. Puede que mencione alguna anécdota que ocurrió durante el rodaje de Senkalkam, donde ella estuvo presente, o quizás haga comentarios sobre el tipo de relación que le gustaría tener en el futuro, comparándola implícitamente con lo que vivió. Y a menudo estas menciones son las que desatan las especulaciones y los titulares de los medios. Kerem recuerda a Hande, el amor no olvidado de Kerem Bürsin. Por otro lado, si analizamos las entrevistas de Hande Erçel, su enfoque está firmemente en su carrera, en sus nuevos proyectos, en sus aspiraciones. Si habla de relaciones, lo hace de forma general, sin apuntar a nombres o etapas específicas de su pasado. Esto no la hace menos romántica o sentimental, simplemente su forma de procesar y expresar su pasado es diferente, y más enfocada en la construcción de su futuro. Es interesante también considerar el papel de los fans en todo esto. Los seguidores de ambas estrellas, y especialmente los que shippeaban a Kerem y Hande, son muy sensibles a cualquier indicio de que la conexión entre ellos pudiera persistir. Cuando Kerem hace una mención, por mínima que sea, los fans lo captan y lo analizan, creando narrativas, deseos y esperanzas. Para muchos es una señal de que el amor verdadero existe, de que los sentimientos pueden perdurar, incluso después de una ruptura. Para otros puede ser visto como una falta de superación, una incapacidad para pasar página. El título Kerem Bürsin recuerda a Hande Erçel, nadie más lo hace, es una pregunta retórica, un gancho para la conversación. No podemos afirmar categóricamente que nadie más lo hace. Todos tenemos recuerdos, y es natural que las personas significativas en nuestras vidas dejen una huella. Lo que se insinúa es la intensidad y la visibilidad de ese recuerdo por parte de Kerem, en contraste con la aparente discreción de Hande. Es como si él fuera el único que se permite, o se siente impulsado, a mantener esa llama encendida en el espacio público, mientras que Hande ha apagado las suyas, al menos de puertas afuera. En resumen, hemos explorado la fascinación que rodea la relación pasada entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y cómo, a pesar de su ruptura, Kerem parece mantener viva la memoria de esa etapa de una manera más visible y constante que Hande. Hemos analizado las posibles razones detrás de este comportamiento, desde la nostalgia genuina hasta la dificultad para superar una relación importante. Y hemos reflexionado sobre cómo esto es interpretado por los fans y los medios de comunicación. Al final del día, cada persona tiene su propia forma de procesar el amor y las pérdidas, y lo que para uno es un recuerdo vivo, para otro puede ser una página cerrada. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta reflexión sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel les haya resultado intrigante e informativa. Nos encanta poder analizar estas dinámicas del mundo del espectáculo y compartirlo con ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem está anclado en el pasado o simplemente valora los recuerdos que compartió? ¿O quizás Hande es simplemente más reservada? Nos encantaría saber su punto de vista. Así que por favor, dejen sus comentarios aquí abajo.
Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Si disfrutaron de este vídeo, les pido de corazón que nos regalen un me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de contenido similar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.